Meditación paso a paso, Dalai Lama, capítulo 5. Identificar la naturaleza del sufrimiento. El espíritu de compasión tiene como naturaleza el anhelo de que todos los seres sufrientes queden libres del sufrimiento. Meditad sobre la compasión respecto a todos los seres, ya que los seres de los tres ámbitos de la existencia sufren la tortura intensa de los tres tipos de sufrimiento bajo variadas formas. El Buda ha dicho que el calor y otros tipos de sufrimientos no cesan de torturar a los seres hundidos en los infiernos por un tiempo muy largo. También ha declarado que los fantasmas ávidos son atormentados por el hambre y la sed y experimentan un inmenso dolor físico. Podemos ver también a los animales sufrir de muchas maneras, se devoran entre ellos, se vuelven agresivos, caen heridos y mueren. También podemos ver a los seres humanos sufrir todo tipo de dolores intensos. Incapaces de encontrar lo que buscan, están llenos de resentimiento y se hacen mal mutuamente. Sufren al perder los bellos objetos de sus deseos y los comparan con la fealdad de lo que no quieren y con el dolor de la miseria. Aquí Kamalayila, después de haber establecido el proceso de preparación que nos permite aprender a considerar que los seres sufrientes son dignos de amor y de interés, trata los diferentes tipos de dolor que les atormentan. Los tres tipos de sufrimiento son el sufrimiento del cambio y el sufrimiento que lo impregna todo. No hay un solo ser que no haya estado sometido a la tortura de cada uno de ellos. Los seres de los tres destinos más elevados en el ciclo de las existencias pueden ciertamente gozar de una felicidad temporal, contaminada, o incluso de algún sentimiento neutro, pero a fin de cuentas están sometidos a la influencia del sufrimiento que lo impregna todo, y en tanto que tales son dignos de compasión. Kamalayila también alude con brevedad a los tormentos de los seres de los infiernos, de los fantasmas ávidos, de los animales y de los seres humanos. Destaca después algunas de las causas del sufrimiento que afligen particularmente a los seres humanos. Existen aquellos, dice, cuya mente está trabada por diversos lazos de emociones aflictivas, tales como el deseo-apego. Otros están sumidos en los tormentos creados por diferentes tipos de visiones erróneas. Y como todo ello es causa de sufrimiento, los seres humanos están constantemente inmersos en un dolor intenso, como si estuvieran al borde de un precipicio. Los dioses también experimentan diferentes aflicciones. Los dioses padecen el sufrimiento del cambio. Así, los signos de una muerte inminente y de su caída en estados de infortunio oprimen la mente de los dioses del ámbito del deseo. ¿Cómo podrían vivir en paz? El texto define ahora el sufrimiento omnipresente. El sufrimiento omnipresente es el que surge bajo el poder de causas vinculadas a actos y emociones aflictivas. Tiene como naturaleza y característica la desintegración momentánea e impregna todos los seres errantes. La aflicción que produce el sufrimiento se relaciona con lo que reconocemos habitualmente como sufrimiento, el dolor físico y la ansiedad mental. Lo que reconocemos habitualmente como felicidad, es decir, la felicidad contaminada o impura, se adscribe a la aflicción del cambio. La felicidad contaminada no es felicidad perfecta, sino también simple ausencia de las formas más primarias de sufrimiento. Puesto que la felicidad contaminada no perdura, sino que está destinada a desembocar en el descontento, se la caracteriza como aflicción del cambio. El sufrimiento omnipresente no es otro que la colección de los constituyentes mentales y físicos de los seres a los que se denomina agregados contaminados y que son el resultado del karma pesado y de las emociones aflictivas. Se comportan como un agente que engendra más karma y más emociones aflictivas. Hay ocasiones en que no estamos perturbados ni por la aflicción del sufrimiento ni por la aflicción del cambio.
pero también muchas otras en que no podemos desembarazarnos de nuestros agregados mentales y físicos que seguirán causando sufrimiento de diversa índole. Cuando estos agregados entran en contacto con los factores y las condiciones apropiadas, el sufrimiento no puede más que manifestarse. Por lo tanto, es esencial reflexionar sobre los 3 tipos de sufrimiento. La siguiente etapa en el proceso de adiestramiento de la mente atañe a la voluntad de liberarse del sufrimiento. Nos resulta esencial identificar la naturaleza real de los sufrimientos para engendrar el deseo de liberarnos de ellos. Hasta los animales comprenden que la aflicción del sufrimiento es insoportable y ansían liberarse de ella. Tanto los budistas como los no budistas que indagan en las cualidades de los reinos superiores, como los niveles más elevados de concentración y el reino de los sin forma, comprenden lo que la aflicción del cambio tiene de desagradable y son capaces de liberarse temporalmente de la aflicción del sufrimiento. Cuando uno se acerca a estos reinos elevados, como les sucede a quienes están por debajo del 4º nivel de concentración, donde no subsiste más que un sentimiento de neutralidad, se encuentra temporalmente libre de la aflicción del cambio. Los que han alcanzado el 4º estado meditativo y los que están en el reino de los sin forma se hallan temporalmente libres de los 2 primeros tipos de sufrimiento. El reconocimiento del sufrimiento omnipresente es lo que sirve como catalizador para incitar a los individuos a buscar el estado de la liberación. Cuando comprenden su verdadera identidad, desarrollan en sí mismos un sentimiento de malestar. Se hacen conscientes de las desventajas de las emociones aflictivas, así como de su inestabilidad. La comprensión de los defectos y de los inconvenientes de las emociones aflictivas nos impulsa a intentar deshacernos de ellas. Cuando eliminamos nuestras emociones aflictivas, obtenemos lo que se llama nirvana o liberación. La identificación correcta del sufrimiento omnipresente y una fuerte repulsión hacia él son los factores determinantes en el proceso de desarrollo de la verdadera renunciación, o lo que es lo mismo, de la voluntad de obtener la liberación. El texto menciona la naturaleza momentánea del sufrimiento omnipresente. Este concepto se puede interpretar de 2 maneras que pueden ser ilustradas con un ejemplo. En principio, cualquier cosa no permanente se desintegra y cambia a cada instante. Una mente omnisciente, por ejemplo, es no permanente y está por tanto en su naturaleza el desintegrarse instante a instante. Además, un fenómeno no permanente carece de identidad independiente y se encuentra bajo la influencia de otros factores como sus causas y sus condiciones. En tanto que fenómeno no permanente, el sufrimiento omnipresente no dura ni un solo instante, sino que se encuentra en un proceso regular de desintegración y cambio. Sigue el texto de Kamalayila. Por lo tanto, considera que los seres errantes están como inmersos en una hoguera de sufrimiento. Piensa que son todos como tú y que no desean absolutamente ningún sufrimiento. ¡Ay, todos los seres queridos en tal aflicción! ¿Cómo liberarlos de ella? Haz que sus sufrimientos sean los tuyos. Sea que estás comprometido en una meditación unificadora, sea que prosigues tus actividades ordinarias, concéntrate en todos los seres y desea que se liberen del sufrimiento. Comienza por meditar sobre tus amigos y parientes y reconoce hasta qué punto soportan los sufrimientos a los que han sido expuestos. En las líneas precedentes, Kamalayila describe de nuevo las etapas de la meditación sobre la compasión. La compasión es el deseo de que todos los seres sean libres del sufrimiento y de sus causas. Con el fin de adiestrar la mente en esta actitud compasiva, debes desarrollar una práctica que incluya a la vez sensaciones formales de meditación y mantenimiento de la lucidez durante el periodo que sigue a las sesiones. Es decir, que un practicante no solo debería engendrar un espíritu compasivo durante la meditación formal,
sino también mientras anda, duerme, siente, trabaja. Si puedes mantener un programa como ese, serás capaz de hacer buen uso de las experiencias por las que pases durante el periodo post-meditación, que a su vez enriquecerán el desarrollo del espíritu de la compasión. Por el contrario, si no cultivas la lucidez y la atención durante los periodos de post-meditación y dejas que tu mente vague, el proceso de meditación se detendrá. Definitivamente se trata de una falta que hay que corregir. Debes esforzarte en preservar el sabor o la esencia de la meditación mientras te dedicas a otras actividades, lo cual ayudará considerablemente a progresar en tus aprehensiones durante la meditación, y estas aprehensiones contribuirán a tu desarrollo mental en el curso de los periodos de posmeditación. Así es como por tus propios méritos te beneficiarás de un torrente de energía. Dice Kamalayila al respecto: una vez que hayas visto que todos los seres son iguales, que no hay diferencia alguna entre ellos, debes meditar sobre los seres que te resulten indiferentes. Cuando la compasión que sientes respecto a ellos sea la misma que la que sientes por tus amigos o parientes, medita sobre la compasión, extendiéndola a cualquier ser que se encuentre en las 10 direcciones del universo. Cuando medites sobre la compasión, si te concentras en un ser amado que sufre, como lo hemos hecho durante la meditación de la ecuanimidad, tu meditación sobre la compasión será más eficaz. Para empezar, puedes visualizar el intenso sufrimiento de los seres tocados por el infortunio. También puedes meditar sobre la compasión centrándote en quienes tienen una inclinación hacia las acciones negativas más graves y que reúnen los 3 factores de intención, acción y cumplimiento. Aunque en este momento no sufran grandes tormentos, se hallan en el proceso de acumulación de causas, de peso, para posteriormente experimentar esos sufrimientos. Este tipo de meditación te ayudará mucho para adiestrar la mente en la compasión respecto a cada uno de los seres que están inmersos en el ciclo de las existencias. Todos los que, bajo las emociones perturbadoras, son esclavos de la ignorancia, que es a la vez concepción errónea de una existencia real y egocentrismo. Kamalayila habla de todos los seres como iguales. Puede interpretársele de 2 maneras, a partir del nivel último o del convencional. La igualdad de los seres en el nivel último no impide la existencia de amigos y enemigos en el nivel convencional. Sin embargo, cuando nuestra meditación se convierte en el carácter inasible de los objetos en el nivel último, contrarrestará el apego y el odio, combatiendo la concepción errónea de la existencia real. Hay algunas técnicas que nos permiten aprender a desarrollar una actitud imparcial. Es importante mantener este tipo de procedimiento meditativo y acumular el potencial positivo de los méritos. Por último, nuestra compasión ordinaria respecto a los seres desconsolados puede ser realzada y transformada en un estado mental mucho más puro. La compasión que sentimos ahora se mezcla con el apego, pero la presencia de esta compasión también indica que tenemos el potencial para desarrollar una verdadera compasión. A veces también engendramos una compasión espontánea hacia quienes, aun siendo extraños, se hallan sumidos en una gran aflicción, y nos planteamos qué podríamos hacer para aliviar su sufrimiento. Esto es una expresión de nuestra compasión innata. Es esencial que reconozcamos este hecho, que cuidemos ese pensamiento compasivo y luego que lo estimulemos y reforcemos. Si no posees esta compasión innata, intenta cultivarla y haz un esfuerzo por desarrollarla. A largo plazo, tal compasión, por insignificante que pueda parecer ahora, podrá desarrollarse hasta el infinito. El texto explica a continuación cómo saber si se ha cultivado tal compasión. Dice así: cuando desarrolles un sentido espontáneo e igualitario de la compasión hacia todos los seres, de la misma manera que una madre responde a la llamada de su hijito querido y sufriente, has alcanzado
la práctica de la compasión. Esto se llama gran compasión. Desde lo más profundo de tu corazón cuidas mucho a tu hijo querido y te preocupas por él, hagas lo que hagas, ya sea charlar o pasear. Si son capaces de cultivar tal estado mental respecto a todos los seres, cuyo número es infinito, pensando lo bueno que sería que todos estuvieran libres de sufrimiento, y si tal sentimiento surge espontáneamente, sin que tengas necesidad de invocar razones particulares, es una indicación que demuestra que has cultivado la auténtica gran compasión. Sea cual sea la aprehensión que quieres cultivar, primero tienes que conocer cuál es el objeto de tu atención y cuáles las causas y condiciones que necesitas cultivar para ser capaz de desarrollar dicha aprehensión. Necesitas cierta preparación. Después de haberte acostumbrado a un modo de proceder y haber adquirido algo de experiencia, pudiera ser que no necesites cultivar ningún método de comprensión suplementario. Pero empleando el análisis y la investigación intelectual, deberías experimentar una íntima sensación de que tu mente cambia verdaderamente. Es lo que se llama la experiencia verdadera, de la que existen dos tipos: la experiencia inducida y la experiencia obtenida sin artificio. La experiencia inducida corresponde a los sentimientos que brotan de tu mente a partir de razonamientos sutiles apoyados en citas extraídas de las escrituras. Si no ejerces el análisis o la investigación, no obtendrás esa experiencia. Cuando hayas cultivado la experiencia inducida, si continúas el proceso reforzándolo y desarrollándolo, llegará un momento en que te encontrarás en una situación tal que, sin tener que apoyarte en una cita o un razonamiento, surgirá automáticamente de tu mente un sentimiento fuerte. Esto es lo que se llama experiencia obtenida sin artificio. El alumbramiento de esta clase de experiencia supone que se ha cultivado la verdadera gran compasión.